Gracias, don José. Listo. Pero te regalo todas esas cajitas. Eso sí. Bueno, a ver si puedo dictar clase, porque se gasta uno media hora para desenredar este cable. Dios, tan horrible. Bueno, primero es si me están escuchando. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Bueno. Bueno. Miremos algunos antecedentes de la porción conyugal o sobre la porción conyugal. La porción conyugal, segunda de las asignaciones forzosas. La porción conyugal, entonces, segunda de las asignaciones forzosas, tuvo origen en la llamada cuarta marital.
cuarta marital. Institución propia del derecho romano. Ustedes ya se estarán acordando porque ustedes vieron derecho romano y lo dominan a las mil maravillas. Ese derecho romano lo manejan para arriba y para abajo, ¿cierto? Eso. Y luego fue recogida esa institución por el derecho español. Y entonces aquí, cuando ya llega a la legislación española, la toma Andrés Bello. Pero no lo toma como cuarta marital, sino que ya Andrés Bello le cambia el nombre por el de porción conyugal. ¿Qué dijo Andrés Bello sobre la porción conyugal? Dijo, se ha preferido esta denominación a la de cuarta marital porque esta parece indicar la cuarta parte de los bienes del marido. La cuarta parte de los bienes del marido para la viuda. Y aclaró Bello. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del marido para la viuda, pero no la cuarta parte de los bienes de la mujer para el viudo. Entonces la porción conyugal es para la viuda, no para el viudo. Y Andrés Bello dijo que la ley de partida solo concede esta asignación a la mujer. Sin embargo, hay algunos autores que no están de acuerdo, que creen que debe ser recíproco en los derechos de los consortes. Manuel Somarriba Undúrraga sostiene que la porción conyugal sí es originaria de Bello y da 3 razones. Manuel Somarriba Undúrraga o Undurraga sostiene que la porción conyugal es original de Bello por 3 razones bien distintas. La primera, porque en las legislaciones precursoras de la institución, la porción conyugal solo se otorgaba a la viuda. Aunque algunos intérpretes del derecho español sostenían que también correspondía al marido. Y manifestaron que el Código Civil chileno la concedía a ambos cónyuges y que por eso reemplazó el término marital por conyugal.
La segunda razón, porque en las legislaciones tenía un límite en cuanto a su cantidad, que fue en un principio 100 libras de oro. En el sistema de Bello es limitada en cuanto a su monto. ¿Alguien quiere leerme, por favor, el artículo 1230 del Código Civil? Doctor, artículo 12.3. De la porción conyugal. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona en la que asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Óigase bien, congrua subsistencia. ¿Cuáles son los alimentos congruos? No sé. Los que no son, perdón, doctor, buenos días. Buenos Congruos son días. los que no son, digamos, vitales para el sostenimiento, sino, por ejemplo, recreación y estos alimentos se dan de acuerdo a la capacidad económica de los padres. ¿Está segura que esos son alimentos congruos? Porque es que también se les llama congruos o necesarios. Y no será que la papa, la yuca, el plátano, esos son alimentos necesarios, exactos. Doctor, buenos días. Los alimentos congruos son aquellos que son para seguir manteniendo la calidad de vida de la persona. Exactos. ¿Y cuáles son esos? La ¿Cómo yuca, la papa. Como son la recreación, a los que están enseñados el nivel de vida que lleva, como la recreación, los alimentos básicos, su estilo, su ¿Recreación? nutrición. Recreación, No, no. señor. No. El vestuario, la nivel, todos los que sean necesarios para seguir manteniendo su nivel de vida, al cual estaba estipulado para su nivel de vida. Bien. Entonces, la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta, dice el 1230, que le asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Uno de los intérpretes del derecho civil chileno fue don Fernando Vélez. ¿Qué dijo Fernando Vélez sobre la porción conyugal? Fernando Vélez dijo, la porción conyugal es una especie de pensión alimenticia entregada en forma global al cónyuge sobreviviente. Eso lo podemos encontrar también en un libro de Somarriba, Honduras, Evolución del Código Civil Chileno. Para Carrizosa Pardo, otro autor y estudioso del derecho, la porción conyugal es también una pensión indemnizatoria. Una pensión indemnizatoria porque la pobreza del cónyuge no se considera objetivamente, sino puesta en función de la fortuna de su consorte premuerto.
¿Qué más dijo Carrizosa Pardo? Dijo que la porción conyugal es una de las asignaciones forzosas que el testador está obligado a respetar. La porción conyugal, según Carrizosa Pardo, es una de las asignaciones forzosas que el testador está obligado a respetar y que se tiene que cumplir aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias. Sobre eso podemos ver una casación de 14 de julio de 1950. La porción conyugal es una prestación sui generis de carácter alimentario e indemnizatorio, establecida por la ley en favor del viudo o de la viuda que carece de lo necesario para atender su congrua subsistencia y que grava la sucesión del cónyuge premuerto. ¿Alguien me quiere leer el artículo 1016? Sí, creo que es el civil porque yo no tengo aquí el... Léamelo, por favor, ¿qué dice? El numeral quinto de ese 1016. La porción conyugal a que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es acervio limpio de que dispone. Acervio, acervo. Acervo de que dispone el testador con la ley. Y me quiere leer el 1230, por favor. 1230. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su compra o subsistencia. Bien. Por sentencia C-283 del año 2011. C-283 del año 2011. La Corte le concedió el derecho a la porción conyugal al compañero permanente, a la compañera permanente y también a la pareja del mismo sexo. En esa sentencia, ¿qué dijo la Corte? Dijo más o menos lo siguiente. La institución jurídica de la porción conyugal concebida por don Andrés Bello y consagrada en el Código chileno, es considerada como una consecuencia del contrato matrimonial que impone el deber de auxilio mutuo entre los cónyuges. Entonces, en esa sentencia se le concedió el derecho
al compañero, a la compañera permanente y también a la pareja del mismo sexo. ¿Qué dijo la Corte? La institución jurídica de la porción conyugal concebida por Andrés Bello y consagrada en el Código Civil chileno es considerada como una consecuencia del contrato matrimonial que impone el deber de auxilio y de auxilio mutuo entre los cónyuges. ¿Me quieren leer, por favor, artículos 113 y 176 del Código Civil? Artículo 1113. Carácter determinado o determinante de los asignatarios. Todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Valdrá con todo las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas. Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo se darán al establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o residencia del testador. Al alma del testador, sin especificar de otro modo su inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia y se sujetará a la disposición del inciso anterior. Lo que en general se dejaría a los pobres sin determinar el modo de distribuirlo, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador. Que en dicho lugar hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará el establecimiento público de beneficencia o caridad más inmediato a dicho domicilio, salvo los casos siguientes. Primero, cuando el testador lo prohíba expresamente. Segundo, cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres del determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de beneficencia o caridad. El legislador entonces se preocupó por la suerte material de los cónyuges, no solo durante la vida de estos, sino cuando por la muerte de uno de ellos, disuelta la sociedad conyugal, se hace más precaria la condición del cónyuge supérstite, o sea, el cónyuge sobreviviente, porque puede carecer de los medios económicos suficientes para conservar la situación de que había disfrutado. El legislador entonces, previendo este evento y considerando los principios de la institución matrimonial, quiso prolongar los efectos tutelares de la institución más allá de la vida de los contrayentes. Por esto, reconoció al cónyuge sobreviviente el derecho a percibir una parte del cónyuge finado para hacer adecuadamente en lo posible segura o para asegurar adecuadamente en lo posible la subsistencia y bienestar del cónyuge. La porción conyugal
tiene su operancia en las sucesiones testamentarias para imponer el cumplimiento de esta asignación restrictiva de la libertad de testar. Entonces, tiene operancia en las sucesiones testamentarias, pero también se cumplen en las sucesiones ab intestato, o sea, las sucesiones no testamentarias. ¿Cuáles son esas? Son las en las que la ley suple la voluntad del testador. En rigor de verdad, lo que el cónyuge sobreviviente recibe por porción conyugal no es a título de heredero. La porción no es una asignación hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión, la cual se deduce como baja general del acervo bruto de la herencia en todos los órdenes de la sucesión, menos en el de los descendientes legítimos. Código Civil, artículo 1016, ordinal quinto. ¿Qué dice el código? Sí, señor. (1016). En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. Primero, las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Segundo, las deudas hereditarias. Tercero, los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. Cuarto, las asignaciones alimenticias forzosas. La porción conyugal tuviera lugar en todos los órdenes de sucesión, menos el de los descendientes. El resto es del acervo líquido de lo que dispone el testador de la ley. Bien, entonces, repitiendo, la porción conyugal no es una asignación hereditaria, sino una especie de crédito a cargo de la sucesión que se deduce del acervo bruto herencial en todos los órdenes de la sucesión. Eso es lo que parece decir el 1016. Dígame. Si en un testamento, no, yo tengo que tener presente la porción conyugal para ella o para él. ¿Cuál sería la inquietud? La ley lo contempla, pero si yo como propietario lo excluyo al cónyuge. ¿Si tú como qué? Como fallecido, como destinatario. Yo puedo decir en mi testamento Como que se está excluyendo al cónyuge de todas las proporciones de la. no, usted lo puede decir, pero ese testamento va a ser impugnado. Va a ser impugnado porque no. ¿Por qué? Porque es que la porción es una especie, como dije hace un ratico, una especie de crédito a cargo de la sucesión. Se deduce, se le carga al acervo bruto de la sucesión. Y queda claro, o el legislador ha dejado claro,
que la porción conyugal es solo para el cónyuge que carece de lo necesario para atender su congrua subsistencia. Creo que usted leyó, alguien leyó el 1230, me parece. ¿Cierto? Lo que sí sucede es que si el cónyuge que tiene bienes, pero de menor valor que la porción, tiene derecho al complemento. Eso creo que nos lo dice el artículo 1234 o 1235 del código. $1234. Si el 1234 que lo dice muy clarito, que si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, tiene derecho al complemento a título de porción conyugal. A la Doctor. porción conyugal se le imputa todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviera derecho a percibir por cualquier título, inclusive la mitad de los gananciales. Ustedes saben que los gananciales son esos bienes que entran a la sociedad conyugal a título oneroso. Esos bienes que entran a la, porque es que el matrimonio es una sociedad. Dice el 180 que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces los bienes que entran al matrimonio a título oneroso pertenecen 50 y 50, esos son los gananciales. Los que pertenecen a título gratuito son de cada quien. Si mi esposa recibe en la sucesión de sus padres, recibe unos bienes, ella no los está comprando, ella los recibe en forma gratuita. Entonces esos bienes que recibe mi esposa en la sucesión de sus padres, esos bienes son de ella, no son míos. Entonces, sí, no es de la sociedad, son bienes de ella. Ahora, otra cosa es lo que... Doctor, ¿y qué hay con los bienes construidos durante la relación marital? Sea heterogénea u homosexual, cualquiera de ellas dos. ¿Qué hay de esos bienes entonces? ¿Cuál es la sentencia que usted está teniendo en cuenta ahí, doctor? Por favor, ¿me la recuerda? Sí, C-283 del año 2011. Gracias, doctor. Entonces, ¿qué pasaría con todos aquellos bienes que se construyen durante la relación, independientemente, pues, uno de los cónyuges se accidenta o sufre un accidente y fallece? Entonces, ¿qué pasa con el otro? Entonces, las ganancias las ganancias construidas durante, o los bienes construidos Entonces, hay durante... que preguntarse esos bienes, Sí. ¿cómo fueron adquiridos? Si a título gratuito o si a título oneroso. Si fueron adquiridos a título oneroso, entran a la sociedad conyugal y pertenece por igual al marido y a la esposa, 50 y 50. Ahora, ¿qué es lo que hace mucho marido? Que convence a la esposa que con los dineros productos de la sucesión de los padres, o sea, con esos dineros que entraron gratuitamente y que son de la esposa, que con esos dineros compre un inmueble. Entonces viene el esposo y le dice, mira, ahora que recibiste esa finca en la sucesión de tus padres, yo te aconsejo que la vendas porque esa finca trae muchos gastos. Y yo te ayudo a comprar ese penthouse que tanto te ha gustado. Entonces viene la señora y vende la finca. Hasta ahora esa plata es de ella. Pero si con esos dineros ella compra el penthouse, entonces ese penthouse inmediatamente entra a la sociedad conyugal y el marido se vuelve dueño del 50%. Así queda a nombre de ella.
porque es adquirido a título oneroso. Hay quienes hablan de que se puede hacer lo que se llama insinuación, de que se diga en la escritura de compraventa del penthouse que hizo la señora, que se diga que el dinero para comprar ese penthouse es el producto de la venta o proviene del producto de la venta de la finca recibida en la sucesión de sus padres. Entonces, hay quienes sostienen que si en la escritura pública de venta, de compraventa de ese penthouse, aparece la insinuación de que fue adquirido con bienes gratuitos, bienes que le entraron a la esposa en forma gratuita, entonces que de esa forma el bien sigue perteneciendo a la esposa. No, sino es una aclaración de que los dineros con los cuales ella compró el penthouse son dineros De ella. de ella, propios de ella, dineros de Ujú. la sucesión. Eso es lo que se Recurso. llama insinuación. Sí, dime. Se hace en la escritura de compraventa de ese penthouse que hizo la señora. En la escritura ella manifiesta que los dineros utilizados para comprar el penthouse son producto de la sucesión de los bienes de sus padres. Eso se llama insinuación. Pues, no sé, sobre ese punto no hay nada así muy en claro. Sí, dime. Pero si no existe esa insinuación, entonces el predio que compró ella y que modificó él, les correspondería a ambos, como usted lo dice, a título oneroso. Sí, claro, porque lo que adquirieron por compra. Y entonces Claro. todo lo que entre por compra a la sociedad conyugal pertenece por igual 50 y 50. Si ve, a título oneroso. Independientemente que los fondos o los recursos propios hayan procedido de una herencia que haya recibido ella, ¿cierto? Independiente, porque para eso entonces ella hace la insinuación. Al momento de constituir la escritura pública, ¿verdad? Exactamente. En ese momento ella manifiesta que los dineros con los cuales compró el penthouse son dineros de la sucesión de sus padres, o sea, a título gratuito, ¿sí? Ok, doctor. Si se compra el dinero de la herencia fue 80 millones, el bien costaba 100 millones, la pareja pone 20 millones, y se hace la insinuación como tal en la escritura, y correspondería solamente un porcentaje o inmediatamente. Espera, a ver, formúlamela otra vez. Eso del 80 y el 20. O sea, si se hace la insinuación especificando de dónde proviene el dinero Sí. para comprar el bien, Sí. pero falta más dinero para comprar realmente el bien. El señor le empezó 100 millones para comprar pegados. Sí, podemos poner otra parte. Y la pones, el otro código que te pone ese dinero. Entonces, ahí, ¿qué hace? También, efectivamente, pasa a la sociedad cultural o se manejan porcentajes del dinero que puso cada parte. Es decir, que el inmueble, el penthouse, se compró con el 20% que puso la señora y con el 80% que puso el marido. Pero entonces es a título de compra. Así se haga la insinuación también. A título de compra. Ah, bueno, ya es distinto. Si él viene y dice que, o ella viene y dice que los dineros con los cuales se está comprando ese penthouse, el 20% vienen de la sucesión de sus padres. Entonces ahí hay insinuación por el 20%. Y el otro 80% se supone que lo puso el marido. Pero ese 80 se repartiría en dos. Claro, en el momento en que iba a esta, sí sería el 20% fijo de ella. Sí. Y el 80, ese sí es el cuento. El 80 sí es para los dos porque entra a título oneroso. Eso. Exactamente, exactamente. Bueno. Yo había empezado a decir que la porción conyugal es solo
para el cónyuge que carece de lo necesario para atender su congruencia o subsistencia de acuerdo con el artículo 1230 que ustedes me leyeron. Pero el cónyuge que tiene bienes suficientes, sí, pero de menor valor que la porción conyugal, tiene derecho al complemento. ¿Sí entendimos eso? Bueno. Ya dijimos que la porción conyugal es solo para el cónyuge que carece de lo necesario para atender su congrua subsistencia de conformidad con el 1230, si mal no estoy. Pero el cónyuge que tiene bienes suficientes, sí, pero de menor valor que la porción. ¿Cuál es la porción conyugal? ¿Cuánto es la cantidad? Una cuarta parte, ¿cierto? Entonces, el cónyuge tiene bienes, pero que no llegan a la cuarta parte de la porción conyugal, es decir, no alcanza a llegar a la cuarta parte. Entonces, si los bienes del marido no alcanzan a llegar a la cuarta parte, entonces tiene derecho al complemento. Entonces se le complementa la porción conyugal. Bueno. ¿Y si tiene más se le quitaría o solamente se le asigna la cuarta parte? No, porque es que es complemento. Complemento, porque si tiene más, no tiene derecho a complemento. No, pero ya la cuarta parte es por ley. La cuarta parte es la porción conyugal, ¿cierto? Pero si los bienes de él no son suficientes, no llegan a la cuarta parte, entonces tiene derecho a que se le complemente. Ese es el punto, ese es el quid de la cosa. Bueno. Tiene derecho a la porción conyugal el cónyuge sobreviviente, aún el separado de cuerpos, a menos que por su culpa dio lugar a la separación, caso en el cual pierde el derecho a la porción conyugal. Pero es que ambos fueron culpables de la separación conyugal, no importa. En razón de su naturaleza tiene derecho a la porción conyugal el cónyuge sobreviviente, aún el separado de cuerpo, a menos que por su culpa haya dado lugar a la separación, caso en el cual pierde el derecho. Así, ambos cónyuges hayan sido culpables en la separación. Eso dice el 1231, que lo leemos. ¿Qué dice? Artículo 1231. Del cónyuge con porción y del privado de ella. Tendrá derecho a la porción conyugal aún el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. Entonces, el objeto de la ley es sancionar con la pérdida de la porción conyugal al marido o a la esposa responsable de la separación. Y esta finalidad no se lograría si uno u otro fueran culpables. Esta afirmación se acomoda a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Primera del año 76
según el cual son aplicables a la separación de cuerpos las que regulan el divorcio. Se reitera entonces, o reitero entonces, que la porción conyugal ha sido extendida al compañero o compañera permanente y a la pareja del mismo sexo. La porción conyugal. Entonces aquí tenemos que advertir que la porción conyugal es incompatible con la cuota de gananciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el cónyuge supérstite puede optar o por gananciales o por porción conyugal. Bueno. Hay una aclaración que es bueno hacer. El cónyuge sobreviviente que al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no la adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. Entonces, repito, el cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no la va a adquirir so pretexto de que ha caído en pobreza. Eso es lo que más o menos debemos entender del artículo 1233 del Código. Cuando por su culpa dio lugar al proceso puede ser proceso de divorcio, puede ser proceso de nulidad, cuando por su culpa. Bueno. ¿Qué dice el artículo S1233? Artículo 1233. Improcedencia por pobreza futura. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. Eso. Hay algo que se llama derecho de abandono. Derecho de abandono. Con el objeto de asegurar que la opción del cónyuge supérstite se realice. El Código Civil le autoriza para escoger entre retener lo que posea o lo que se le deba, renunciando a la porción conyugal, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. Entonces, si el cónyuge sobreviviente opta por porción conyugal y abandona sus bienes propios, entonces esto se va a entender como abandono, derecho de abandono. Entonces, a esta posibilidad de renunciar a los bienes propios para recibir la porción conyugal se le llama derecho de abandono. Al denunciar los bienes, pues esos van a incrementar el acervo a la sociedad. Bueno.
Vamos a mirar aquí. ¿Qué podemos entender por vocación hereditaria? Vocación hereditaria. Por vocación hereditaria entendemos el llamamiento que hace la ley a un heredero para que se presente a recibir la herencia, a recibir lo que le corresponde. Entonces, es el llamamiento de la ley para aceptar o repudiar. Entonces, el llamamiento a aceptar o repudiar la asignación se hace exclusivamente a quienes estén provistos de la vocación hereditaria. Bueno. ¿Cuántas clases de sucesiones hay? Entonces, si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se va a llamar testamentaria. Y si es en virtud de la ley, porque como no hay testamento, si es en virtud de la ley se va a llamar intestada o apintestato. Y nuestro ordenamiento acepta que la sucesión de los bienes de un difunto puede ser parte testada y parte intestada. Leamos el 1009 del Código Civil. Esta sucesión de que puede ser parte testada o parte intestada, algunos autores la llaman sucesión mixta. Pero eso no existe. Los autores la llaman así, sucesión mixta. Entonces, cuando la sucesión es parte testada y parte intestada, ¿qué dice el 1009? Artículo 1009, sucesión testada e intestada. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria. Y si en virtud de la ley, intestada o habintestada. La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada. Bueno. Entonces puede ser parte testada y parte intestada. Cuando escuchemos la palabra heredar, entendamos el hecho de adquirir o recibir una herencia, que puede ser por testamento o ab intestato, por ley. Entonces, heredar es adquirir, recibir una herencia. ¿Heredero quién es? La persona que por disposición legal o por disposición testamentaria sucede en todo o parte de una herencia. Y según el 1011 del Código Civil, las asignaciones a título universal se llaman herencias. Y el asignatario se va a llamar heredero. Entonces los asignatarios, con cualquier palabra que se les llame, son herederos. ¿Cómo se sucede a una persona
difunta. Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. ¿Cuándo el título es universal? El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles. O puede ser una cuota de ellos, como la mitad, un tercio, un quinto. El título es universal. Y el título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o como 3 vacas, 600 pesos, 40 hectolitros. En el caso de cuando está la herencia, digamos, el cónyuge no está por la porción conyugal. ¿Ese proceso se puede llevar también por notaría o se tiene que llevar? Sí, es importante eso, muy buena pregunta, porque es que hoy a los notarios los están convirtiendo más en jueces que notarios. Entonces usted puede llevar una sucesión ante el juez o ante el notario. Lo mismo, ¿por qué? Porque los han habilitado de tal manera que el notario es cada día más juez y menos notario. Si los herederos están de acuerdo para que el cónyuge participe de la porción conyugal, sí sería la de llevarlo a una notaría más de acuerdo. Pues de lo mismo da, pues es que si usted abre la sucesión la puede abrir ante el juez o ante el notario. Y entonces se abre porque el notario tiene competencia para recibir las sucesiones. Entonces, pero sí es posible, siempre y cuando estén de acuerdo, obviamente, que si no les pasaría a un juez. no, pero es que da lo mismo, porque el notario hace el mismo papel del juez. Vamos a suponer que se lleva la sucesión ante el notario. Pero resulta que ya los esposos están separados. Entonces el notario llama a la esposa y le dice, mire, mi misión no solamente es hacer sucesiones, hacer separaciones, sino invitarlos a que se arreglen. Usted estaría en condiciones de arreglar su matrimonio, porque esa es otra misión mía, tratar de arreglar el matrimonio. Entonces, eso es importante que ustedes le digan a la cliente, si el notario la llama, por ningún motivo usted va a decir que sí o que no se quiere arreglar con su marido, para que el notario entienda que se está haciendo por mutuo consentimiento. Y entonces el notario llama a la esposa. Mire, dentro de mis funciones está la de arreglar el matrimonio. ¿Estaría usted en condiciones de arreglar su matrimonio con su esposo? Y esto pasa muchas veces. Entonces ella viene y dice, no. Para que me vuelva a pegar, para que me vuelva a cranear, para que me vuelva a agarrar, para que me vuelva a dar. No. Gracias, señora. Dígale a su abogado que entre. Mire, doctor, aquí no hay mutuo consentimiento. Como no hay mutuo consentimiento, llévese este negocio para un juez y plantea ya. No, en los casos en que presenten una solicitud de divorcio, que el notario es competente para el divorcio.
para llevar el divorcio. Pero en caso de que el divorcio ya se ha dado y que tendría derecho a esa porción, en este caso ya no se podría llevar ante un notario a no ser de que los elementos o los demás estuvieran de acuerdo. No, pero si ya están divorciados, entonces van a llevar la sucesión, la pueden llevar ante el notario. Pero siempre y cuando estén de acuerdo todos los herederos, para no tener que ningún conflicto para pasar el texto. Ah, sí, claro. Claro. Bueno. Cuando oigan hablar de asignaciones, entiendan el señalamiento que hace la ley o el testador a la persona o personas que han de suceder en todos los bienes. La palabra asignatario es un cubanismo que expresa la persona a quien se haga la herencia o legado. Entonces comprende tanto al heredero como al legatario. Es una expresión cubana. Usted se va a ir por la niña, ¿cierto? Bueno, entonces tráigala. ¿Y cuándo nos las va a presentar? Si ve cómo nos castigan, no nos dejan conocer la familia. Bueno. Saludos a su niña. Hemos oído hablar de la legítima rigorosa. Yo sigo insistiendo que es legítima rigorosa. No como dicen algunos, legítima rigurosa. La legítima rigorosa resulta de dividir la mitad legitimaria entre los legitimarios con vocación hereditaria. En otras palabras, determinado el acervo líquido y dividido por dos, una de las mitades, en el caso de descendencia, se va a dividir entre los descendientes por cabeza. Y con lo que le corresponde a cada uno es lo que se llama legítima rigorosa. Doctor, buenos días. Escúcheme, tengo una pequeña duda. En Sí. 9 meses usted va a ver el resultado de su pequeña duda. Doctor, es que me surge una duda. Bueno, si yo me casé y mi esposo adquirió un inmueble antes de casarnos, pero él fallece y no tuvimos hijos ni están los papás, esa parte le correspondería entonces a los hermanos, el 50% sería mío y el 50% para los hermanos. Antes de casarse, él compró el inmueble. Sí, señor. Bueno, se casa. ¿Tienen hijos? No, señor. No tienen hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que él muere? Sí, señor. Él muere. Pero esos bienes no han entrado por nada a la sociedad. Él lo compró Él lo compró antes de que nos casáramos. antes de que se casaran. Y ese bien no entró a la sociedad conyugal. Eso es un bien propio de él. No lo aportó al matrimonio. Entonces se van a seguir ahí los órdenes hereditarios. Hay 5 órdenes hereditarios. Entonces habría que empezar a ver los órdenes hereditarios, a ver en cuál de ellos se acomoda la situación. Miren.
Déjeme ver un momentico, vamos a mirar los órdenes hereditarios. $142, $149. Órdenes hereditarios. Ustedes quieren buscar en el código los órdenes hereditarios. Doctor, yo encontré que en el 1047, Artículo 1047. Bueno, entonces empecemos a mirar el 1047. Ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide, la mitad para este y la otra mitad para el otro parte por parte. A falta de cónyuge, llevarán la herencia a los hermanos y a falta de estos, al hijo. Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que paternos o maternos. Entonces, el caso es de que él, antes de casarse, compró un bien, ¿cierto? Señor, sí, señor. Compró un bien antes de casarse. Se casa, ¿cierto? Sí, señor. Se casa. Con ese bien no hace nada, es decir, no lo vende, no compra, sino simplemente tiene un bien que es de él propio y en esas circunstancias se casa. ¿Esa es la situación? Sí, señor. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si él muere? Es la pregunta. Sí, señor. Como no tiene hijos y no están los padres, le corresponde entonces mitad digamos, para la esposa y la mitad entre los hermanos, es mi pregunta. ¿O solo para la esposa o solo para los hermanos? Recordemos los órdenes hereditarios, por favor. ¿Cuál es Padres, hijos, padres, hermanos. Asciende, trasciende y desciende. ¿Cuál es el primer orden hereditario? Los hijos. Los hijos. ¿Él dejó hijos? No, señor. No dejó hijos. Segundo orden hereditario. Padres. Los ascendientes. ¿Dejó ascendientes? No, señor. No tiene ya. No dejó ascendientes. Ok. Tercer orden hereditario. Trascendentes que van a ser los hermanos. Léame el tercer orden. No lo que usted diga, léamelo, el tercer orden. El tercer orden hereditario dice, si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide. Pare ahí. Él tiene hermanos Sí, señor. y tiene cónyuge, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, según eso, Según. le sucederán sus hermanos y la cónyuge. Sí, señor. Entonces, ¿y qué más dice el artículo?
¿Cómo se divide? La herencia se divide a la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales. La mitad para este, o sea, Para el cónyuge. para el cónyuge. ¿Y la otra mitad qué? ¿Para quién? Entre los Para los hermanos. hermanos. Bueno, Por partes entonces, iguales. así es como debe repartirse eso. Gracias, doctor. Pues, siempre acuda, coja Los orden por orden. Orden por orden. Gracias, doctor. Bueno. Hemos mencionado el testamento, pero no hemos dicho qué es el testamento. ¿Qué es el testamento? Sí, entonces, la palabra testamento proviene de dos acepciones latinas. Testatio, y mentis por otro lado. Testatio mentis, que quieren decir testamento de la voluntad. Ahora vamos a ver qué dice nuestro Código Civil. Por favor, leamos el artículo 1055 del Código Civil. Título tercero de la ordenación del testamento. Capítulo primero del testamento en general. Concepto. Artículo 1055. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno derecho sobre sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras vive. Y para completar el artículo, el causante toma nombre de testador y el causaviente se va a llamar heredero o legatario. Bueno, pero entonces aquí tenemos un problemita en la redacción del 1055, que dice que el testamento es un acto más o menos solemne. Eso sí que no lo puedo entender, porque un acto o es o no es solemne. O yo soy tu marido o soy más o menos tu marido. Más o menos embarazada. O más o menos embarazada. Sí, una cosa así. Entonces, que el testamento es un acto más o menos solemne, es una redacción difícil de entender. Sí, un acto más o menos solemne, claro, en que una persona dispone del todo o una parte de sus bienes para que tengan efecto después de sus días y que puede revocarlo en cualquier momento mientras viva. Bueno, pero eso va a ser análisis, podremos hacer ese análisis más adelante de si el testamento es o no es solemne. ¿Y qué quiere decir esto de que más o menos solemne? Que yo eso sí no lo entiendo. O es solemne o no es solemne. ¿Cierto? Y es que habrá actos jurídicos que son menos solemnes, ¿no? O más solemnes. Entonces el testamento es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque contiene una manifestación expresa de la voluntad del testador encaminada a producir efectos en cuanto a la distribución de sus bienes una vez que fallezca. Es un acto jurídico. Es una manifestación expresa de la voluntad del testador dirigida a producir efectos jurídicos
dirigida a ver cómo se reparten los bienes después de que fallece. Es un acto unilateral, por cuanto para ser jurídicamente viable basta con la voluntad del testador. Basta con la voluntad del testador. No se necesita la voluntad de un tercero para la perfección del testamento. Resulta superfluo añadir que la voluntad del testador debe ceñirse a los requisitos de forma previstos en la ley. Es decir, acudir al artículo 1602, los requisitos que hablan requisitos de validez o no. Bien. Por lo que el testamento es un acto jurídico, le aplicamos el 1602 del código. 1602 del código. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Este artículo podríamos analizarlo, no hoy. Puede ser invalidado por mutuo consentimiento o por causas legales. Muy bien, mutuo consentimiento. Miremos por acá un artículo, el artículo 154 del código. A ver qué nos dice. Hablando del divorcio, las causales de divorcio, dentro de las causales está el mutuo consentimiento de ambos, manifestado ante juez competente. Miren, cuando no se había agregado el numeral 9 al artículo 154, este artículo 9 lo agregó el legislador por las argucias de los litigantes. Llegaba la señora donde el abogado, mire doctor, yo quiero divorciarme de mi marido. Perfecto. ¿Y él está de acuerdo? Sí, él también está de acuerdo. Pero resulta que esa causal 9 todavía no está. Entonces, señora, usted se quiere divorciar de su marido. Tanto usted como su esposo han incluido en relaciones sexuales extramatrimoniales. No, yo ni de riesgos. Y mi esposo tampoco. Bueno, entonces no se da la primera causal de divorcio. Segunda, el grave e injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. ¿Usted falta como sus deberes como padre, como madre? No. Bueno. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Su marido la cranea, usted cranea a su marido, usted lo trata mal. No. La embriaguez habitual. ¿Usted toma traguitos, señora? No. ¿Su esposo? No, mi esposo tampoco. El uso habitual de sustancias alucinógenas y compulsivas. ¿Usted usa sustancias? No. Su esposo tampoco. Entonces resulta que querían el divorcio, pero no había ninguna de estas causales, no se podía demostrar. Entonces teníamos que acudir a algo que el legislador sabía que eso no era así. Mire, usted y su esposo pónganse de acuerdo. Usted lo va a demandar por embriaguez habitual y que él conteste la demanda diciendo que sí, que es cierto, que eso que usted dice en la demanda es cierto, que él es un borracho consuetudinario. Entonces, ¿qué pasa?
que al aceptar los hechos de la demanda, el marido, que no es borracho consuetudinario, está allanándose a los hechos de la demanda, está aceptando los hechos de la demanda. Entonces, como acepta los hechos de la demanda, el juez no abre periodo probatorio y simplemente decreta el divorcio. Así hacíamos para poder llegar a divorcio. ¿Por qué? Porque insistíamos en que se pusiera una causal novena, que era el mutuo consentimiento. Pero la iglesia no dejó. La iglesia no le permitió al legislador meter el mutuo consentimiento. Hasta que por fin fue tanta la fuerza que el legislador tuvo que admitir entonces la causal novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Entonces, si querían llegar al divorcio, entonces ya el juez aceptó el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente. Entonces, ¿qué pasaba con el consentimiento de ambos cónyuges? Que el juez o el notario llegaba y le decía a la esposa, mire, mi función es hacerlos arreglar a ustedes. ¿Usted estaría en condiciones de arreglarse con su marido? Porque la solicitud había sido, la solicitud de divorcio la presenta el abogado, que por mutuo consentimiento y están de acuerdo en divorciarse, ¿de acuerdo? Pero entonces el juez o el notario llama a la señora, le dice, señora, ¿usted estaría en condiciones de volverse a arreglar con su esposo? Entonces la señora contesta, ¿cómo? ¿Para que me vuelva a pegar? ¿Para que me vuelva a cranear? ¿Para que me vuelva a tratar mal? Entonces, ¿qué hace el juez o el notario? Llame al abogado. Mire, doctor, usted aquí me está presentando algo que no es. Usted me está diciendo que quieren el divorcio por mutuo consentimiento. Y mire todo lo que dice la esposa, que ella no se arreglaría porque el marido no quiere que el marido la vuelva a cranear. Entonces aquí no hay mutuo consentimiento. Aquí el divorcio es contencioso. Contencioso. Entonces se váyanse ante un juez y presenten una demanda formal de divorcio. Entonces eso fallaba muchas veces porque ella se dejaba de llevar por sus impulsos, cuando ha debido decir, no, sí, ambos estamos de acuerdo en que queremos divorciarnos. Entonces, mutuo consentimiento. Pero si no era así, entonces el juez llamaba al abogado a decirle, mire, no me engañe, señor abogado, aquí no hay mutuo consentimiento. Aquí el asunto es contencioso. En los matrimonios religiosos hay una causal muy importante que yo observé durante mucho tiempo que no la utilizaban. Esa causal que existe en el derecho canónico se llama grave defecto de discreción de juicio. Grave defecto de discreción de juicio. Entonces, presenta una solicitud de nulidad de matrimonio católico ante los jueces canónicos. Y esta causal, que no ha sido bien entendida, se refiere grave defecto de discreción de juicio. Cuando usted se casó, señora, o cuando usted se casó, señor, ¿usted tenía idea de lo que es el matrimonio? Pues, más o menos. ¿Sí sabía bien qué es un matrimonio? Entonces, usted se casó sin tener idea de lo que es el matrimonio. Entonces, como se casó sin tener idea de lo que es el matrimonio, acójase la causal grave defecto de discreción de juicio. Entonces, si se acoge a la causal
grave defecto de discreción de juicio, el tribunal eclesiástico concede la nulidad del matrimonio. Óigase bien, la nulidad del matrimonio, no la nulidad del sacramento. Entonces lo que se anula es el matrimonio. No, el sacramento no. Entonces se anula el matrimonio. Y anulado el matrimonio, esa persona puede volverse a casar si quiere por lo católico, porque lo que se anuló fue el matrimonio, más no el sacramento. El sacramento está incólume, o se puede casar civilmente. Entonces eso es una causal que no la utilizan muy poco, porque no se sabe bien a fondo qué es el grave defecto de discreción de juicio. Si el tiempo me da, podemos llegar a mirar cuál es esa causal, grave defecto de discreción de juicio. Pero pueden ir pensando desde ahora que si el matrimonio es católico y no se puede probar ninguna de las causales del 154, entonces acudan a esa que se llama grave defecto de discreción, grave defecto de discreción de juicio. Si yo tengo oportunidad, podríamos mirar, yo puedo escarbar en mi biblioteca mis apuntes sobre el grave defecto de discreción de juicio y mirarlo. Miren, nos hicieron acudir a los profesores a unas advertencias que hizo la universidad sobre el tiempo de las clases. Entonces nos pegaron una alineada, pero terrible. Y nos dijeron, las clases no se terminan cuando usted quiera, profesor, ni se terminan cuando los alumnos quieran. Se termina cuando se cumple el tiempo. Oiga, pero mire, es que de noche las niñas tienen que salir solas y entonces corren mucho riesgo para coger un bus o lo que sea. Entonces, pues yo las suelto 15, 20 minutos antes. No, señor profesor, no es cuando usted quiera. Ah, pero es que ellas piden que las dejemos salir unos 20 minutos antes. Tampoco es lo que quiera el alumno. Entonces, en el caso nuestro, ahorita faltan 6 minutos para las 12. Ya la clase pues prácticamente está terminada. Pero yo no los puedo dejar ir todavía. No puedo porque esta clase va hasta las 12 en punto. ¿Sí ven el problemita que hay? Exactamente. Entonces, cuando ya llegue el reloj a las 12 en punto, entonces sí, ahí sí los dejo ir. Mientras tanto, no. Entonces queda la constancia de que el profesor va hasta el último minuto. Y yo tengo 5 minutos para las 12. Sí, no, se casó sin tener idea que era el matrimonio. Entonces si yo me casé sin tener idea de lo que es el matrimonio, yo puedo pedirle a la iglesia la nulidad de mi matrimonio católico por grave defecto de discreción de juicio. Esa es una nueva causal, muy linda, poco entendida y poco utilizada. Grave defecto de discreción de juicio. ¿Qué tiene usted ahí en su celular de grave defecto de discreción de juicio? Dice aquí que el canon 1095 de numeral dice, establece que son incapaces de contraer matrimonio quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca
Exacto, que no se tiene idea de lo que es el matrimonio. Pero ahora es de capaz antes de, y el doctor dice que es una causa, o sea, es después de. Sí, porque decir, no, pues es que si antes de, no, pues no me caso. El asunto es que ya me casé por lo católico. Y entonces me meto en un proceso de nulidad del matrimonio. Del matrimonio, no del acto sacramental. Y entonces pido la nulidad de mi matrimonio por grave defecto de discreción de juicio. Mi reloj, que es un reloj bien bueno, está marcando en este momento que faltan 3 minutos para las 12. ¿El suyo? Las 12. Y otro reloj las 12:05. Bueno, entonces hemos cumplido con el tiempo exacto. Son las 12 en punto. Y entonces ya en esas circunstancias sí podemos dar por terminada la clase. Gracias, doctor.